Si no más escuché en Primera de Pedro, en el capítulo 2, ustedes ya entienden más o menos por dónde va esta enseñanza que el Señor está operando en nosotros, pero en la palabra del Señor, cuando nos está hablando, quiero que se imaginen a estas personas que ya salieron y ya no están en donde estaban antes. Dice así, Dios nos habla y nos dice, ustedes son, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, ustedes son linaje escogido, linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel, las virtudes de aquel que ¿qué? Que os llamó. ¿Qué es la iglesia? Los llamados que atendieron al llamado. Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor está hablando y está diciendo, yo he llamado a todos. De hecho, ¿Cristo Jesús murió solamente por nosotros o por toda la humanidad? ¿Cristo Jesús solamente murió por las mujeres? Por los hombres. ¿Solo por los hombres? Por las mujeres. O sea, murió por todos. ¿Por qué todos no son salvos? Porque no todos han atendido al llamado, a la invitación que el Señor ha hecho. Podemos verlo en la palabra del Señor. Que el Señor dice, voy a hacerse una celebración. Vayan y traigan a los invitados. Hoy es que yo tengo una yunta nueva y tengo que probarla. Hoy es que yo acabo de comprar un rancho, yo quiero hacer aquello. El Señor lo ejemplifica en la palabra. O sea, desde entonces ya existían los argumentos, los pretextos para no atender al llamado. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, ha cauterizado la mente de algunas de las personas para que no se les haga luz la palabra del Evangelio. Entonces, el Señor nos llama, ahora está celebrándose el tiempo en que nació la gente, vamos así decir, que sale de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio de Jesucristo. Hemos dicho que el Señor tiene planes para nosotros. Cuando vemos en la palabra de Dios, en 2 de Corintios, capítulo 6, dice algo. Está hablando a personas que ya salieron. Está hablando a personas que ya entregaron su vida al Señor, que atendieron el llamado, salieron de donde estaban. Y mire lo que dice 2 de Corintios 6:14. Dice, hablándole a los cristianos que vivían en Corinto y a todos nosotros, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no atendieron al llamado. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Este es un llamado. Es un llamado que hay que atender. El Señor dice, salid en medio de ellos. No regreses a lo mismo. Salid en medio de ellos. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces Dios dice, tienes que, mire, el pueblo de Israel de repente sale de Egipto y va en el desierto, pero su mente y su corazón todavía estaba en Egipto.
De repente iban caminando y decían, y yo me acuerdo de las cebollas que comíamos allá en Egipto. Pues dentro de lo que cabe no estábamos tan mal. Claro, nos golpeaban, nos tenían de esclavos y todo, pero pues mal que bien ahí estábamos. No andábamos en el desierto con esta incertidumbre, inseguridad de a dónde vamos a dar. La gente tenía su corazón, o sea, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. ¿Sí? Y de repente hay personas que se acercan un poco a Dios y salen del lugar, pero su corazón todavía está en el lugar. Su mente está en el lugar. Y Dios dice, la iglesia es el que atendió el llamado y salió. Pero no solamente salió del lugar, sino que atendió el llamado para entrar a lo glorioso que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Dios desea cosas gloriosas para nosotros. Aquí en la palabra del Señor nos dice que Dios nos quiere llevar a otra realidad. Yo conozco una congregación que se llama Llamados a la Excelencia. Y yo quiero que ustedes abran en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a encontrar lo que yo estoy mencionando. Que el deseo del corazón de Dios no es solamente sacarnos del pecado, no es solamente sacarnos de la mediocridad, no solamente sacarnos de la ignorancia, no solamente sacarnos de herirnos y ser heridos, no solamente sacarnos de ello, sino llevarnos a, acuérdense, ek es sacarnos a algo. Entonces, miren lo que dice aquí en el capítulo 3, versículo 13 y 14 primero. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. O sea, aquí hay un llamamiento, hay un llamamiento que trae un premio supremo. Estas personas, el apóstol Pablo y yo mismo, y tú y yo a lo mejor, en un tiempo estábamos dándole vuelta, perdiendo tiempo en nuestra vida, desperdiciando el tiempo, los recursos, las capacidades, perdiéndolo solamente ahí, simplemente subsistiendo al paso del año. Pero un día salimos y somos ahora parte del cuerpo de Cristo. Somos ahora nación santa, real sacerdocio. La Biblia dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora, cuando Dios nos saca, dice, ¿sabes una cosa? Yo quiero que tú sigas avanzando, porque el premio, del premio del supremo llamamiento, todavía no lo tienes. Viene más. Todos digan, viene más. Dios nos ha bendecido, Dios me ha bendecido grandemente, pero yo quiero pensar que el día de mañana siempre es mejor. Esa es la actitud del corazón que Dios quiere que tengamos. Siempre decir, pero viene algo mejor. Viene más todavía. Dios tiene más todavía. Nos ha llamado para más. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Yo he recibido tremendas bendiciones, pero viene más. Yo dejo lo que está atrás. Sigo avanzando. Sigo avanzando. Uno no se puede estancar. En la vida cristiana no es una cosa estática. Es algo que está continuamente dinámico y está en movimiento. Ahora, aquí habla de un llamamiento de Dios. Un llamamiento de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 8, o agréguenle lo que dice el versículo 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Sabes? En el original, esa palabra pérdida también puedes traducirla como estiércol. Lo considero como basura, como pérdida. ¿Por la qué? ¿Por la qué? Por la excelencia. Acuérdense de ex, ¿de dónde viene? De la misma raíz de ig, excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, aquí estamos viendo
que el Señor no solamente me